vamos a desarrollar una conversación acerca del Caribe centroamericano. Mi nombre es Héctor Pérez Brignoli, yo soy profesor catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica y vamos a basar esta conversación en una obra publicada hace ya algunos años por mi colega Carolyn Hall, geógrafa, y mi persona en la Universidad de University of Oklahoma Press. Esta obra se llama Historical Atlas of Central America, Atlas Histórico de América Central, y es una obra que desarrolla básicamente la historia de la región centroamericana, concebida en una forma bastante amplia, desde la perspectiva histórica, geográfica, económica, política y cultural, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XX. Las ilustraciones, los mapas que ustedes van a ver en el curso de esta conversación provienen de esta obra publicada ya hace algunos años, pero que pienso por la cantidad de información que contiene, sigue todavía plenamente vigente. Vamos a desarrollar la conversación en torno a 6 temas. Primero vamos a hablar sobre la región y sus características básicas, y después vamos a seguir una secuencia histórica, conquista e imperio, o sea, el siglo, básicamente la historia alrededor del siglo XVI. Después vamos a hablar extensamente sobre las intrusiones británicas en el Caribe, siglos XVII y siglo XVIII, centralizadas, focalizadas en el contrabando, la introducción de esclavos africanos y en general el hostigamiento político, militar, naval, permanente del imperio español, desarrollado por los británicos, también otras potencias como franceses y holandeses, desde el Caribe. Sin embargo, nosotros focalizamos en los británicos porque en el Caribe centroamericano realmente los franceses y los holandeses intervinieron muy poco o casi nada, y en realidad la injerencia siempre fue básicamente británica, con asentamientos territoriales como en Belice y en la Mosquitia, en la costa del Caribe centroamericano. Y luego vamos a analizar en la cuarta parte, cómo se conforma étnica y culturalmente el Caribe centroamericano, porque producto de los grupos indígenas, de las características muy particulares que tuvo la colonización y la conformación del imperio en el istmo centroamericano, y de la variada influencia después británica, sobre todo culturalmente a través de la introducción de esclavos de origen africano, todo esto va a conformar desde el punto de vista étnico y cultural, una región muy particular, que se diferencia mucho del resto del istmo centroamericano, que se diferencia mucho también del Caribe de las islas, y que comparte en realidad una serie de características sumamente interesantes. Después vamos a analizar en la quinta parte de esta conversación cómo el Caribe se transforma desde finales del siglo XIX en lo que podemos llamar un lago norteamericano, con una poderosa influencia de los Estados Unidos a partir de la guerra con España en 1898, la independencia de Cuba, la ocupación norteamericana de Puerto Rico y sobre todo enseguida la construcción del Canal de Panamá y el establecimiento de un enclave colonial norteamericano en Panamá en la llamada Zona del Canal. Y por último, en la última parte vamos a hablar sobre las migraciones, los territorios indígenas y la deforestación, que son tal vez las características más sobresalientes de
el Caribe centroamericano realmente desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Veamos pues el Caribe centroamericano como una región. ¿Cuáles son sus características básicas? Primero, antes que nada, veamos en estos tres mapitas que se muestran en este momento, ciertas características no solo del Caribe centroamericano, sino del Istmo centroamericano. Hay tres como grandes enfoques posibles desde un punto de vista regional. En el mapa primero, de arriba, tenemos lo que podríamos llamar la región estructural, o sea, teniendo en cuenta las estructuras geográficas básicas. Aquí es la geomorfología, las estructuras, digamos, físicas, de la geografía física, básicamente más importante. Desde este punto de vista, ¿qué es el Istmo centroamericano? Bueno, es un istmo que une, un puente gigantesco que une en realidad dos grandes masas continentales, América del Norte y América del Sur. Desde este punto de vista estructural, el Istmo centroamericano va desde el Istmo de Tehuantepec, luego incluye la península de Yucatán e incluye propiamente el terreno de lo que se conoce generalmente con el nombre de Centroamérica, o sea, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica como países, y luego también el Istmo de Panamá. Y esto se termina justamente en la zona del Darién, que es la parte muy angosta del istmo, donde pega esto con Colombia. Esta región estructural, macro, desde un punto de vista amplio, tiene dos mares. Uno, el Caribe, hacia el noreste, y el Caribe está lleno de islas, las llamadas Antillas Mayores y Antillas Menores. Hacia el sur-oeste, el Istmo centroamericano tiene básicamente el Océano Pacífico, y para encontrar islas de gran tamaño tenemos que recorrer muchos miles de kilómetros para llegar a Oceanía. Luego, en el mapita del medio se puede ver lo que podemos llamar a Centroamérica como región histórica, es decir, de acuerdo a su conformación histórica, con las relaciones económicas, políticas, culturales. Esto viene de la época naturalmente del Imperio Español. La región centroamericana va desde Guatemala hasta Costa Rica, o sea, diríamos la parte central del gran istmo centroamericano que acabamos de ver en el primer mapa. Desde un punto de vista histórico, esta región no incluye a Panamá. Panamá, por su particular desarrollo, tiene pertenencias un poco diferentes desde el punto de vista histórico, sobre todo por estas características del tránsito interoceánico a través de Panamá. Tiene características bastante particulares que lo diferencian mucho del resto de los países centroamericanos. Y por el otro lado, dentro de esta región histórica, en el periodo colonial, Chiapas, en el sur de México, pertenecía a Centroamérica, conocida en aquella época como el Reino de Guatemala. Sin embargo, en el momento de la independencia, un poquito después de 1821, Chiapas se separa, se segrega de el antiguo Reino de Guatemala, o sea, la audiencia de Guatemala, o sea, Centroamérica, la Centroamérica colonial, se segrega y ya no participa, se une a México y deja de participar, deja de pertenecer a la Centroamérica propiamente histórica. Y en el último mapa, el que está en la parte de abajo, tenemos lo que podríamos llamar la región geográfica. Desde un punto de vista geográfico, hoy día la región centroamericana se conforma de los países centroamericanos más Belice, que
adquiere su independencia en la década del 80, mucho más recientemente, y es una herencia de la colonización británica, y Panamá, que también después de los pactos entre Torrijos-Carter, firmados en 1977, se prevé ahí el fin de la zona del canal y el pase de la administración y la propiedad y la administración del Canal de Panamá a el Estado de Panamá, tratado que se firmó en 1977 y que empieza a operar plenamente, con plena soberanía de Panamá sobre el canal en el año 2000. De manera que entonces esto es lo que podríamos llamar la región más vale desde un punto de vista geográfico. Veamos ahora a la región centroamericana dentro de un contexto macrorregional entonces mucho más amplio. Aquí podemos ver cómo se ubica Centroamérica con respecto a América del Norte y con respecto al Caribe y con respecto a Sudamérica. Un aspecto sumamente relevante desde el punto de vista físico y geográfico del istmo centroamericano es su configuración particular, bañado por un lado en la costa pacífica, por el otro lado la costa caribe. Esto quiere decir que, y estamos en la zona tropical, en la zona intertropical, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que sobre la costa del Pacífico y sobre la costa del Caribe hay un clima tropical, son tierras bajas tropicales. Esto es lo que muestra este mapa del relieve. Como pueden ustedes apreciar, una buena parte del territorio centroamericano está constituido precisamente por estas tierras bajas tropicales. Ahora, estas tierras bajas tropicales están hacia los dos mares, el mar Caribe y hacia el lado del Pacífico también. Ahora bien, el istmo es atravesado por una cadena montañosa y volcánica bastante considerable. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que las tierras altas del interior del istmo centroamericano son tierras, siempre por la ubicación entre los trópicos, de clima tropical, pero el clima será modificado por la altitud, y entonces vamos a tener desde climas subtropicales hasta climas mucho más fríos dependiendo de la altitud. También en este mapa podemos ver la cadena volcánica que está toda volcada hacia, digamos, la costa del Pacífico y que estructura buena parte del paisaje del istmo centroamericano, pero sobre todo este paisaje volcado hacia la costa del Pacífico. El contraste entre las costas del Caribe y la costa del Pacífico es entonces realmente muy notable. Hacia el Caribe son básicamente tierras bajas tropicales, entonces con una selva tropical particularmente densa, y hacia el lado del Pacífico, las tierras bajas tropicales son de un clima mucho más seco y están custodiadas por esa impresionante cadena de volcanes que, digamos, se perfila a lo largo de toda la costa del Pacífico. Esto que acabamos de ver, el contraste entre el Pacífico y la vertiente del Caribe, se puede ver todavía mejor si examinamos estos otros dos mapas que se refieren al clima. El mapa primero muestra en diferentes tonos de verde las precipitaciones anuales en milímetros. Entonces, como se puede ver ahí, toda la zona tropical es intensamente lluviosa, pero naturalmente que las zonas más lluviosas son las zonas
de la costa del Caribe, y a medida que subimos en altitud, el clima se torna mucho más seco. Entonces, ese contraste Pacífico, costa del Caribe, tierras centrales, se puede ver también muy bien en el mapa siguiente, el mapa de abajo, que muestra el número de meses secos que hay. Como ustedes saben, en las zonas tropicales generalmente el clima no hay ni invierno ni verano, lo que hay es estación seca y estación de lluvia. Pero como se puede ver en realidad en ese mapa, en la costa, las zonas de la costa, el número de meses secos, ¿verdad? Eso está en diferentes tonos, desde amarillo hasta rojo, o sea, donde tenemos el amarillo pálido, o sea, tenemos prácticamente desde 0, 1, 2 meses secos a lo largo de los 12 meses del año. Todas las tierras bajas del Caribe son meses, son zonas donde prácticamente no hay estación seca, o sea, lluvias particularmente intensas. Y eso pues alimenta obviamente, como ya comentamos, las selvas tropicales muy densas, que es la característica de esta zona. Conversemos ahora sobre el segundo tema, o sea, la conquista de la región centroamericana y cómo esto se va formando parte del Imperio Español. El descubrimiento de Centroamérica ocurre durante el cuarto viaje de Colón, el cual se muestra en el mapa. Y como se puede ver en ese viaje, es una versión muy generalizada del mapa, viniendo desde las Antillas, Colón, y siempre buscando buscando las Indias, Colón recorre la costa Caribe de Centroamérica, desde la bahía o Golfo de Honduras hasta el Istmo de Panamá, pasa por la costa de Nicaragua, de Honduras, la costa de Nicaragua, la costa de Costa Rica y la costa de Panamá, y después retorna otra vez de regreso. Ese fue el primer contacto. Luego, en el mapa siguiente, se pueden ver las diferentes expediciones. Ahí está marcado también, ya en forma más detallada, el viaje de Colón, pero se ve cómo desde 1501 hasta 1520 se producen diferentes exploraciones de la costa de Centroamérica, y también después el asentamiento colonial, el primer asentamiento colonial en Panamá hacia 1510, a partir de 1510. Y luego viene el descubrimiento del Océano Pacífico por Balboa en 1513, y a partir de ese momento comienza a haber expediciones por la costa del Pacífico, aquel océano Pacífico que los españoles en esa época llamaron el Mar del Sur. Estas exploraciones van hacia el norte, y a partir de 1520 comienza propiamente la conquista del territorio de Centroamérica. Esto no lo mostramos ahora. Ustedes saben que en 1519 llega Cortés a México, y entonces hay una expedición que baja de México hacia Centroamérica, hacia Yucatán y hacia Centroamérica a partir de 1520. Hay un montón de incidentes, es bastante complejo todo el proceso de conquista de Centroamérica, pero se desenvuelve sobre todo a partir ya entre 1520 y 1550, 1560, en que ya prácticamente todo el territorio es explorado y se realizan las principales fundaciones. Perdón. Ahora, ¿cómo era desde un punto de vista cultural, digamos hacia 1500,
antes del contacto con los españoles, cómo era en realidad cuáles eran las características desde el punto de vista cultural, étnico, de las civilizaciones indígenas. Eso es lo que se muestra en este mapa, que lo hemos denominado las áreas culturales principales en el momento, en las vísperas de la conquista. Entonces ahí se puede ver que México y el norte del istmo centroamericano, o sea, la península de Yucatán y Guatemala, forman parte de el área que se conoce con el nombre de Mesoamérica, o sea, es el área de las altas culturas, la cultura maya, las culturas nahuas del centro de México, ya en el momento de la última fase, antes de la conquista, es el imperio azteca el que domina políticamente toda esta región, y entonces esta influencia de la cultura mesoamericana, de las altas civilizaciones mesoamericanas, se prolonga por una buena parte del istmo centroamericano, hasta el norte de Costa Rica y el sector pacífico de Nicaragua, y también casi todo lo que es hoy Honduras. Ahora, el resto, eso que en el mapa está en color verde y se denomina área intermedia, en realidad son civilizaciones, grupos indígenas que tienen características muy diferentes de Mesoamérica. Estas características diferentes hacen que son poblaciones mucho más dispersas, civilizaciones, podríamos decir así, menos complejas. En este mapa que se ve en este momento, se pueden ver en forma aproximada cuáles eran la densidad de las poblaciones en el istmo centroamericano a comienzos del siglo XVI. Y ahí se distingue, porque los datos que hay son muy básicos, pero sí hay mucha evidencia. Hay unas zonas de alta densidad de población que son precisamente las zonas de las altas civilizaciones mesoamericanas, lo que ahí está en color rojo oscuro. Después hay un color café oscuro o marrón, relativamente oscuro, donde las densidades son medias y que se puede ver que ocupan una buena parte, casi toda en realidad, la costa del Pacífico y algunas partes también de los sectores que salen a el Caribe. Y después las zonas de baja densidad, que ahí es, por ejemplo, toda la zona de Nicaragua, de la Mosquitia, una buena parte de Costa Rica y una buena parte de Panamá son zonas de bajas densidades. Naturalmente que estas bajas densidades tienen que ver con las características de la organización política. Entonces, eso se puede ver en el mapa siguiente. La organización política de las distintas zonas era bastante compleja. Tenemos desde el imperio azteca hasta los reinos maya quiché del altiplano de Guatemala, o los reinos mayas del norte de la península de Yucatán, civilizaciones mayas que están, estas de Yucatán, ya en un franco proceso de decadencia desde hace varios siglos. Y entonces tenemos, digamos, en la zona mesoamericana distintas formas, o bien de estados relativamente ya constituidos como entidades políticas, como es el caso del imperio azteca o los reinos maya quiché del altiplano de Guatemala, o por ejemplo los reinos pipiles en lo que es hoy El Salvador, que ahí están marcados en color rojo, y luego en el área intermedia, que es lo que nos interesa a nosotros señalar, cuál era la organización estatal. Era mucho más simple, eran cacicazgos y tribus y cacicazgos. Una buena parte, lo que está en el color verde más pálido, verdoso amarillo más pálido, son básicamente zonas donde predominan organizaciones de tipo
tribal, mucho más primitiva si uno las compara entonces con las organizaciones de tipo estatal, y luego organizaciones de tribus un poco más complejas, que es lo que se conoce con el nombre de cacicazgos. Y en algunos casos hay lo que se pueden llamar confederaciones de cacicazgos, que eso se considera normalmente como una forma ya previa de organización estatal. Y este contraste se prosigue también cuando si vemos las características de la economía, de qué vivían estas civilizaciones indígenas. En el área mesoamericana, que es la que en este mapa se puede ver en color amarillo, ahí se puede ver que la agricultura está basada en el maíz, los frijoles y básicamente es una agricultura de roza, pero que se basa en un cultivo relativamente intensivo del maíz, los frijoles y algunos pocos tubérculos. Lo que está en ese mapa en color marrón o café es también una agricultura de la roza donde hay maíz, pero eso se combina con tubérculos, sobre todo mandioca o yuca, y otros tubérculos menos conocidos, pero que son tubérculos parientes de la papa o la patata, como se dice en España, y, y la mandioca o yuca. Y luego lo que en ese mapa está en verde son grupos tribales, sobre todo, que viven de la caza, la pesca y un poco de agricultura. O sea, digamos que un uso en estas zonas mucho menos fuerte, mucho menos intenso de la agricultura y un predominio también entonces de las actividades de pesca, caza y recolección en la selva. El mapa siguiente que se muestra en este momento muestra cómo fue el proceso de fundación de las ciudades españolas entre 1503 y 1580. Ustedes pueden ver a través de en ese mapa la información es muy detallada porque están todas las fundaciones importantes con sus fechas. Como se puede ver, los conquistadores españoles fundaron ciudades prácticamente en todo el istmo centroamericano. Ahora bien, el proceso de conquista ya se puede dar por terminado hacia 1570-1580. Por eso este mapa termina precisamente en 1580. Es todo la fase inicial fundacional. El asunto es, aquí lo que es importante notar es que muchísimas, yo diría la gran mayoría de estas fundaciones fueron efímeras. En todo el proceso inicial de la conquista se trataba de un proceso en gran parte de ensayo y error, donde se trataba de ver, bueno, cuáles eran las zonas más apropiadas para el asentamiento de ciudades y la construcción de la economía y la sociedad colonial. A partir de ese momento, después muchas de estas, los lugares que eran inapropiados o donde había pocas poblaciones indígenas, entonces estos lugares fueron abandonados. Entonces, si este mapa lo seguimos décadas después de 1580, lo vamos a ver considerablemente más simplificado. Y esto lo podemos ver aquí en las zonas pobladas. Aquí estamos usando una fuente que es una fuente del cosmógrafo mayor Juan López de Velasco del Consejo de Indias, que trató de hacer una especie de síntesis de las poblaciones de todas las Indias. Y en la parte de Centroamérica, los datos que él recogió son de las llamadas relaciones geográficas que la corona ordenó a los distintos
autoridades mandar con una serie de informaciones. Es una especie de censos muy antiguos, muy primitivos, pero sumamente útiles. Y aquí se puede ver en este mapa, esto está hecho a partir de la información de López de Velasco, se puede ver un poco cómo era el perfil de la población en el Istmo Centroamericano. En rojo, los círculos rojos son proporcionales al tamaño del número de indios tributarios registrados. Como se puede ver, esto es más o menos entre mediados del siglo XVI y 1570. Para este periodo, después de todos los grandes trastornos iniciales de la conquista, ya todo está estabilizado, la población indígena ha disminuido fuertemente, pero lo que queda, ¿dónde queda? Bueno, quedan poblaciones indígenas densas en Guatemala, en Honduras, El Salvador y en parte Nicaragua. Los círculos rojos, como decía, son proporcionales al tamaño de poblaciones indígenas. Ustedes pueden ver cómo en la costa Caribe prácticamente no hay indígenas, no hay indios tributarios. Y los círculos azules dan revelan aproximadamente el número de españoles. Como ustedes pueden ver, el número de españoles es muy reducido, ¿verdad? Muy reducido. Y después López de Velasco registra también, en el caso de Panamá, son los puntos negros, registra poblaciones de cimarrones, o sea, de esclavos negros escapados. Como ustedes pueden ver en este mapa, españoles e indígenas se concentran en lo que era el área propiamente mesoamericana. En las tierras bajas del Caribe hay muy poca población y prácticamente ninguna presencia española o escasa presencia española. En este otro mapa podemos ver aquí cómo se sitúa la región que estamos estudiando en el contexto del Imperio Español. Aquí tenemos en este mapa las rutas básicas del comercio. Entonces, la gran conexión a través del Atlántico, la conexión de la flota que lleva la riqueza, las riquezas de las minas peruanas y de las minas mexicanas. La flota viene de Sevilla hacia Panamá, hacia el Istmo de Panamá, hacia Cartagena, Portobelo, etc. Va hacia Veracruz y después regresa una vez que se realiza el comercio y se carga la plata y los productos de América, regresa hacia España por el Atlántico. Luego ahí hay otras rutas, las rutas del Pacífico, que conectan el Pacífico con la flota, y luego está también la ruta de Filipinas, el galeón de Manila, que hace un viaje anual desde Acapulco hasta Manila y después de vuelta desde Manila hacia Acapulco. Entonces vemos algo muy importante, que la región centroamericana y el Caribe son una zona crucial dentro de las rutas del comercio del Imperio Español. Aquí en este otro mapa podemos ver, ahora en forma así ya mucho más detallada, cómo es el comercio a través de las rutas por la zona del Caribe, ¿verdad? Y ahí hay también bastante tráfico interno entre las distintas regiones. Es muy interesante notar, ahí están marcadas la actividad comercial de los puertos principales. Entonces, cómo prácticamente, en realidad, en la zona que da hacia el Caribe, ¿cuáles son los grandes puertos? Cartagena, en Colombia, o Nueva Granada en la época, en lo que soy Colombia, luego Portobelo en Panamá, Santo Domingo en la isla de la Española, La Habana en Cuba y Veracruz. Prácticamente, aunque es muy importante como zona de paso, sin embargo, en la costa del Caribe centroamericano no hay realmente ningún puerto significativamente importante.
Y aquí en este otro mapita podemos ver también, ya todavía con más detalle, estas mismas rutas dentro propiamente del Caribe y también en la zona del Pacífico centroamericano. Como podemos ver aquí también, hay muy poca, prácticamente no hay puertos importantes en la costa Caribe de Centroamérica, sobre todo puertos que tengan la importancia de los que mencionábamos anteriormente. Y entonces sí, ahora podemos, ya para terminar esta parte, podemos ver dónde estaban las poblaciones indígenas y españolas entre 1500 y 1600 en el Istmo Centroamericano. Entonces esto está basado en distintos datos de muchísimas fuentes y ahí se ven los pueblos de indios, que son pequeños puntos rojos, y en negro las ciudades de españoles. Entonces podemos ver cómo en realidad la cantidad de pueblos de indios es muy fuerte en Guatemala, en El Salvador, en el Pacífico, en la costa del Pacífico de Nicaragua y también en el interior de Honduras. Muy poco, prácticamente nada, sobre la costa del Caribe centroamericano. Y también, sí, hay pueblos de indios todavía hacia 1600 en el interior de Costa Rica y en la zona de Veragua en Panamá. Esto da entonces, resumiendo ya, un patrón de poblamiento muy particular. Los españoles en realidad y los indígenas sometidos al control español se asientan en la costa del Pacífico, todo a lo largo del Pacífico centroamericano y en las tierras altas, en los altiplanos de el Istmo centroamericano. Muy poca población. La costa del Caribe es una costa de poblaciones dispersas. Claro que hay indígenas, pero los indígenas son pocos, hay densidades de población muy bajas, población indígenas muy dispersos y que los españoles en realidad no consiguen someter con efectividad. Por otro lado, como hemos hablado de esta zona, que es una zona extraordinariamente lluviosa, con densas selvas tropicales, ese era un medio ambiente muy difícil para el poblamiento permanente de españoles. Y por eso, en realidad, los españoles abandonan progresivamente, después de los primeros intentos de asentamiento, en la primera mitad del siglo XVI, abandonan progresivamente una presencia permanente en la zona del Caribe centroamericano. Vamos al tercer tema, el tema de las intrusiones británicas en el Caribe y en la costa Caribe de Centroamérica. Antes que nada, comencemos viendo este mapa de Centroamérica hacia 1700, donde se identifica a través de distintas fuentes dónde es que hay, en qué puntos, en qué lugares hay poblaciones negras, incluyendo esclavos. Las poblaciones negras son casi todas de origen africano, pero también poblaciones que son producto de la mezcla entre indígenas y africanos, los llamados zambos, mulatos, y también los zambos que ahí aparecen en ese mapa, aparecen identificados con un color amarillo intenso, son los llamados zambos misquitos o zambos mosquitos, que están concentrados numéricamente, sobre todo en ese momento hacia 1700, en la costa de entre Honduras y Nicaragua. Entonces, ahí sí se puede ver que en las ciudades más importantes de la costa pacífica de Centroamérica, en Guatemala,
en El Salvador y en Nicaragua hay algunas concentraciones de poblaciones de negros y mulatos. Estas poblaciones son sobre todo esclavos, pero también, o sea, productos de la mezcla racial y producto de la manumisión de esclavos. Nunca hubo en Centroamérica poblaciones muy significativas de esclavos negros, salvo en algunas plantaciones en Guatemala y en Nicaragua. Pero comparado con lo que es la esclavitud negra en las islas del Caribe, esto es casi que insignificante. Pero es importante ver con detalle este mapa porque después de 1700, esta presencia de los zambos, mulatos y poblaciones negras en la costa caribe va a tener otras características. Va a ser en el futuro, estas poblaciones van a ser mucho más importantes de lo que aparentemente eran en este momento. Ahora bien, todo esto cambia, como ya dije al principio de la charla, por la intromisión de los ingleses dentro, que llega hasta la costa caribe de Centroamérica. Esta intromisión de fuerzas extranjeras tiene varias fases. Una fase primera tuvo que ver con los piratas, los ataques de la piratería. Aquí el mapa que se muestra en este momento indica los ataques registrados entre 1632 y 1702. La segunda mitad del siglo XVII fue desde el punto de vista de la piratería sin duda la peor en América, en el imperio colonial, y ahí podemos ver los diferentes ataques. Si vemos por el lado del Caribe, en la Bahía de Honduras, el Golfo de Honduras, en el norte. También vemos ataques hacia Panamá, muy importante, claro. Portobelo, las riquezas por Portobelo, Panamá fueron incendiados varias veces, atacados por los piratas, pero también otras zonas por el lado del Pacífico centroamericano. También hay varios ataques sobre Caldera en Costa Rica, sobre León y Granada en Nicaragua y sobre la zona costera de El Salvador. También está claro, estos ataques de los piratas son ataques muy en el fondo esporádicos, nunca llegan a asentarse permanentemente porque después llegan fuerzas españolas a controlar la presencia de los piratas y entonces se escapan con las riquezas que pudieron saquear. Ahora, en este mapa ya se indica también sobre la costa caribe de Centroamérica los asentamientos británicos en la zona del Cabo, gracias a Dios, entre lo que es hoy Honduras y Nicaragua, en la zona del Río Negro o Río Tinto, en la costa de Honduras, también en lo que es hoy Belice hay asentamientos británicos. La primera fase entonces es este acoso de los piratas. Los piratas no fueron armados directamente por la Marina Británica, pero sí, digamos, fueron permitidos, incentivados muchas veces por la Marina Británica. Otro elemento muy importante en este cambio, en cómo va cambiando la configuración étnica y cultural de la costa caribe de Centroamérica, son los ataques de los zambos mosquitos. En esta zona de algunos asentamientos británicos, en Belice, en la costa norte de Honduras, en la zona de la Mosquitia de Honduras y de la Mosquitia de Nicaragua, estas poblaciones zambos, denominados zambos mosquitos o zambos misquitos, la denominación cambia, tiene que ver con una mezcla entre poblaciones africanas, de esclavos africanos, poblaciones que se escapan a la esclavitud
Se habla también muchas veces, hay algún barco negrero que naufraga frente a la costa de la Mosquitia y entonces los negros esclavos escapados llegan, se asientan en la costa y se mezclan con las poblaciones indígenas. Ahora bien, los zambos mosquitos son poblaciones entonces que son armadas, son incentivadas, son por los intereses británicos, sobre todo los colonos británicos que para cortes de madera básicamente se van asentando en la costa de Belice, en la costa de la Mosquitia, y los zambos mosquitos son este grupo étnico nuevo, de configuración nueva, no son un grupo que existiera antes de la llegada de la conquista española, sino que son, como decía, producto de la mezcla entre poblaciones indígenas, sobre todo de los llamados misquitos, con las poblaciones negras. Y de ahí la denominación zambos mosquitos. Aquí se puede ver, aquí está mapeado, sobre todo en el siglo XVIII, la enorme cantidad de ataques que hay desde la costa caribe de Centroamérica hacia el interior. Los zambos mosquitos penetraban utilizando canoas y embarcaciones muy livianas, entraban hacia las tierras altas del interior y saqueaban las haciendas que podían, esclavizaban también muchas veces mano de obra indígena, capturaban indígenas de las reducciones indígenas españolas y los vendían como esclavos en el Caribe. En este mapa vemos las características del Imperio Británico hasta 1763, o sea, hasta el final de la Guerra de los 7 años. Como se puede ver ahí, en realidad, desde el centro de Inglaterra y sobre todo con estas características de ser básicamente un imperio naval, un imperio basado en la fuerza naval, cómo entonces esto conecta la zona de colonización, la más importante zona de colonización antes de la independencia de Estados Unidos es naturalmente la costa este de los Estados Unidos. Canadá se ha agregado después de la Guerra de los 7 años, cuando los franceses pierden Quebec y otras posesiones en lo que es hoy Canadá. Luego, el asentamiento en las islas del Caribe, algunas de las islas del Caribe, que no son las islas más importantes, no es ni Cuba, ni la Española, ni Puerto Rico, que los ingleses trataron en distintos momentos de ocupar y no lo consiguieron. El asentamiento básico en el Caribe son pequeñas islas como Barbados, en las Antillas Menores y sobre todo la isla de Jamaica. Pero si vemos a nivel mundial el mapa del Imperio Británico hasta el fin de la Guerra de los 7 años, vemos en realidad cómo también los intereses británicos están muy fuertemente en la costa de África. Ahí se indican los puertos en la costa occidental de África dedicados al tráfico de esclavos, y luego ya las posesiones en el lejano oriente, en la India, asentamientos que no son todavía muy considerables, pero que sí tienen una importancia comercial creciente en la India. Esto da entonces, en este momento hasta 1763, ¿verdad? Da una apreciación general de por qué la zona del Caribe tiene gran importancia, ¿verdad? La zona del Caribe es la producción de azúcar desde las plantaciones esclavistas del Caribe, la producción de azúcar y la producción de ron, luego el tráfico de esclavos con la costa de África y el comercio llamado triangular con las posesiones británicas en América del Norte. Aquí tenemos en este otro mapa
el fenómeno siguiente, que es el contrabando. La piratería y los ataques de los ambos mosquitos y toda este hostigamiento permanente, muy efectivo de las posesiones británicas, entonces después, digamos, se estabiliza en una forma que es el contrabando, o sea, el contrabando en el que participan comerciantes ingleses, pero también comerciantes españoles y inclusive las altas autoridades coloniales. Prácticamente en Centroamérica todo el mundo participa del contrabando y esto tiene una explicación muy básica. En el siglo XVII y principios del XVIII, en un momento en que las flotas decaen y después terminan, o sea, el comercio, faltan productos de comercio en Centroamérica que está quedando un poco fuera de los grandes circuitos, de los grandes centros del Imperio Español, y entonces el contrabando es obviamente una solución. En este mapa se puede ver, en realidad es un mapa que ilustra la situación más o menos hacia 1760, como en realidad Jamaica es el centro del comercio con Centroamérica. O sea, Jamaica es una isla que tiene grandes plantaciones de esclavos y gran productora de azúcar, pero a la vez es como el depósito de mercancías para el tráfico ilegal en Centroamérica. Y ahí se ven los lugares identificados de contrabando en toda la costa del Caribe centroamericano. También aquí se marca sobre la costa del Caribe la zona de influencia de los ambos mosquitos, porque entonces también los que están involucrados después en este contrabando son los ambos mosquitos que ya mencionamos hace un momento. Y aquí podemos ver en el contexto del Caribe cuál fue la reacción española ante todo esto. La reacción española fue la construcción de un conjunto de fortificaciones en todas las zonas estratégicas más importantes. En Yucatán, la bahía de Honduras, en Panamá, en la Audiencia de Santa Fe o Nueva Granada, Cartagena, en la costa de lo que es hoy Venezuela, y también en Puerto Rico, La Española, Santo Domingo y Cuba, ¿verdad? Entonces, en realidad hay que tener en mente que el mapa del contrabando y de los ataques piratas hay que tenerlo, sobre todo el del contrabando, contrastarlo con este mapa de las fortificaciones. Las fortificaciones fueron muy efectivas en realidad para contener los ataques de los piratas y para contener después los intentos ingleses de asentamiento permanente. Porque al final, cuando uno hace todo el balance de las cuentas, si bien la presencia británica fue permanente en esta zona, también hay que tener presente que solo lograron asentarse de manera permanente en zonas relativamente marginales. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en el fondo toda esta red de fortificaciones sí fue realmente efectiva para asegurar el control español de toda la zona de Centroamérica y el Caribe, control que se mantuvo en efectivo hasta el momento de la independencia. Con esto pues, estamos listos ya para hacer una reflexión ahora y ilustrarnos un poco sobre cómo se conforma étnica y culturalmente el Caribe centroamericano. Aquí entonces vamos a hablar a continuación ya más en detalle de los asentamientos británicos, es decir, vamos a hablar de Belice y de la Mosquitia. El mapa que vemos sobre los asentamientos británicos entre 1629 y 1821 muestra con bastante detalle, en realidad, cómo
se va produciendo este proceso. Hay que decir que los asentamientos británicos fueron asentamientos relativamente precarios y que se orientaron básicamente hacia el corte de maderas, la recolección de ciertos productos, digamos, exóticos, productos de la selva, maderas preciosas, también, por ejemplo, tortugas cuyo caparazón servía para extraer el carey y otros productos de ese estilo. En realidad eran unos muy pocos productos, maderas preciosas, diríamos, maderas particularmente apreciadas como el palo de tinte o también, por ejemplo, la caoba, y que estaban disponibles en la selva del Caribe centroamericano, muy cerca de la costa. Los asentamientos incluían esclavos huidos, zambos, zambos mosquitos. Aquí se producía una relación colonial muy particular, con una presencia inglesa en el fondo bastante débil. Los locales, digamos, recibían una serie de productos que los ingleses les entregaban, incluyendo armas de fuego y algunos otros elementos para combatir a los españoles. Y también después participaban activamente en el contrabando. Ahora, los asentamientos ingleses fueron todos ilegales hasta que en el siglo XVIII fueron reconocidos derechos de los ingleses a realizar cortes de madera en Belice. Esta autorización solo incluyó el asentamiento de Belice. Belice también hubo un asentamiento más primitivo de los ingleses entre 1716-17 en la laguna de Términos, en el Golfo de México, pero después los españoles construyen un fuerte y este asentamiento migra hacia Belice. Los españoles no lograron en realidad controlar el asentamiento de Belice, aunque construyeron un fuerte en Bacalar, en el norte del asentamiento de Belice, que de hecho impidió, ¿verdad?, la penetración más de los ingleses hacia otras zonas. Y luego el asentamiento en la Mosquitia hondureña de Río Tinto o de Black River, y después el asentamiento en la Mosquitia. La conexión permanente, como ya dijimos, de estos asentamientos siempre fue con la base de Jamaica. Veamos ahora aquí con más detalle el asentamiento de Belice. Los distintos derechos de corte fueron establecidos en el Tratado de Versalles de 1783 y después fueron ratificados y se agregaron derechos en la Convención de Londres de 1786. Aquí se puede ver, después de la independencia, los ingleses permanecen en Belice y en 1862 deciden establecer formalmente a Belice como una colonia. Este es un grabado de 1837 donde muestra cómo en esta época, 1837, ya los países centroamericanos son independientes, han constituido la Federación Centroamericana. Sin embargo, la presencia en Belice es una presencia fuerte desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista militar. Esto se puede ver aquí en este grabado. Hay un pequeño destacamento naval y militar en la
el asentamiento de Belice, que se va a convertir en una colonia formal de la corona en 1837. En este mapa podemos ver aquí, ahora vamos a la Mosquitia, podemos ver la expansión del poblamiento de los misquitos. Los misquitos es este grupo étnico que se mezcla con otras poblaciones y se va expandiendo. Desde una presencia original muy cerca en la desembocadura del río Coco, ahí se ve entre Honduras y Nicaragua, lo que está ahí como un color marrón rojizo, y después como a partir de 1700, como este grupo étnico se va expandiendo hacia el interior y todo a lo largo de la costa. Esto es importante porque este grupo étnico es un grupo étnico que habla, por una parte, el idioma misquito, pero también, o sea, inglés creol, y esto entonces va a dar, por el gran peso de la influencia británica, va a dar una configuración étnica y cultural muy particular a la costa esta de la Mosquitia, de Nicaragua y de Honduras. Aquí se puede ver en realidad cómo se va produciendo este asentamiento, tanto en Honduras, en la Mosquitia de Honduras, como sobre todo en Nicaragua. Este asentamiento británico en la Mosquitia, los ingleses van a declarar formalmente un protectorado de la Mosquitia en 1844 y lo van a mantener hasta 1866. Perdón, hasta 1860. Hasta 1860. De hecho, el control, ya en la Nicaragua independiente, el control de Nicaragua sobre esta zona va a ser muy, muy débil hasta 1895, en que el presidente de Nicaragua, un caudillo liberal, José Santos Zelaya, decide penetrar militarmente y ocupar militarmente la Mosquitia. El control de los ingleses sobre la Mosquitia era un control relativamente indirecto. El protectorado había sido establecido para proteger las tierras y supuestamente ante el llamado de un rey mosquito, el rey de la Mosquitia. En esta fotografía de 1893 aparece el último rey de la Mosquitia, que está ahí en el centro, es un joven con su consejo. Esta figura de coronar un rey en la Mosquitia, que las autoridades criollas siempre consideraron como un fantoche incentivado por los ingleses, esta idea de coronar un rey mosquito, un rey mosco, como lo llaman las fuentes españolas, viene del siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, para reafirmar la presencia británica, los británicos reivindicaban, reconocían a la figura del rey mosco. Esto es un tema particularmente interesante porque esto es una cosa relativamente poco usual en los imperios coloniales, por lo menos en la trayectoria americana. Una situación de protectorado entre una como intermedia, reconociendo autoridades locales. Y el otro grupo que hay que caracterizar, que es un grupo que aparece como nuevo grupo étnico en la costa caribe de Centroamérica, son los garífunas o Black Caribs.
El origen de los garífunas es muy interesante. Los garífunas fueron eh, producto, vivían en la isla de San Vincent, en una de las Antillas Menores, una de las más pequeñas de las Antillas Menores. Este grupo era un grupo mezclado, un grupo de población negra con indígenas caribes, y siempre rebelándose contra los ingleses. Eran un grupo particularmente difícil de manejar. Los ingleses resuelven capturarlos, meterlos en barcos y llevarlos forzadamente para limpiar, digamos, las pequeñas islas de estos garífunas que ellos no podían controlar. En este mapita se ve, esto ocurrió en 1797, al puro final ya del periodo colonial. Los ingleses en varios navíos cargan los garífunas, el barco va por el Caribe, llega a Jamaica y después los descargan en las islas de la bahía en el Golfo de Honduras. Desde ahí, desde las islas de la bahía, los garífunas migran hacia la costa del Caribe en Honduras. Ahí se puede ver en ese mapa el poblamiento garífuna. El poblamiento garífuna es que se marca ahí con ese color como marrón rojizo, es el poblamiento hacia 1980, donde hay grupos garífunas que tienen su propia lengua, su propia cultura, sus propias características. Bueno, los garífunas están presentes, como se puede ver, en Belice, en Punta Gorda, en toda la costa norte de Honduras y después también cerca de Bluefields, en la zona de Laguna de Perlas, en Nicaragua. Y las flechas indican la dispersión de los garífunas en la costa, ¿verdad? Caribe de Centroamérica durante, sobre todo, primero durante el siglo XIX y después durante el siglo XX. Como ustedes pueden ver, esto agrega otro color, otras características muy particulares. Es un grupo étnico muy reducido, pero muy, muy característico desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista idiomático, de sus modos de vida, de sus formas étnicas y culturales. Este grupo, que es producto en realidad en sus orígenes de la mezcla entre poblaciones negras y poblaciones indígenas, esta vez sí del Caribe indígena. Con esto terminamos la caracterización del Caribe centroamericano desde el punto de vista étnico-cultural, con este surgimiento de nuevos grupos étnicos importantes, esta etnogénesis que nos da los mosquitos, los ambos mosquitos, la expansión de los mosquitos y de los garífunas, que se suman a las poblaciones indígenas muy reducidas que había ahí desde el periodo prehispánico y muy dispersas en toda la costa del Caribe centroamericano. Vamos ahora con el quinto tema, el Caribe, lago norteamericano, siglo XIX y XX. Vamos a comenzar primero mostrando cómo en el curso del siglo XIX el Imperio Británico cambió su fisonomía básica. Esto ocurre progresivamente, sobre todo después que se produce la independencia de los Estados Unidos y el momento en que durante el siglo XIX, en el curso de la Revolución Industrial y la expansión colonial en Asia y en África, los intereses británicos
dejan de priorizar realmente, en general, las Américas y va a haber una retirada progresiva de los intereses británicos de la zona del Caribe. Esto se puede ver en el mapa que se presenta a continuación, donde se ve las características del Imperio Británico entre 1763, o sea, el final de la Guerra de los Siete Años, y 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos ver cómo realmente los intereses británicos se desplazan primero hacia Asia, el desarrollo de Australia como dominio y también el desarrollo de la India. La India va a ser la gran joya de la corona imperial británica y luego la expansión en África. Ahí hay que subrayar la gran importancia del Canal de Suez, que reduce considerablemente el tráfico naval, el tiempo del tráfico naval desde Gran Bretaña a través del Mediterráneo y luego el Mar Rojo para llegar a la India y al lejano Oriente. Esto es importante a tener en cuenta para entender también, ya ahora en más detalle, como lo vamos a ver a continuación, en este mapa que presenta las intervenciones británicas en Centroamérica y el Caribe entre 1821 y 1895. O sea, a partir del momento en que se produce la independencia de Centroamérica, se consolida la independencia de Centroamérica, también ya se ha consolidado, se va a consolidar enseguida la independencia de México y de Sudamérica, y 1895. ¿Por qué 1895? Bueno, porque esta es como la fecha en que los Estados Unidos se expanden en el área y Gran Bretaña empieza un retiro ya final, ¿verdad? ¿Qué pasa durante el siglo XIX? Durante el siglo XIX, en realidad, mientras se va configurando el imperio británico con este gran interés en Asia, todavía en Centroamérica hay un interés estratégico fundamental por parte de los ingleses, que es en realidad el tráfico interoceánico a través de Panamá. El istmo de Panamá y el tráfico de Panamá, Portobelo, del lado del Caribe, la ciudad de Panamá del lado del Pacífico, y entonces, como ustedes saben, durante la época colonial, el tesoro de las minas peruanas, la gran producción de plata de las minas peruanas, llegaba por el Pacífico hacia la ciudad de Panamá y después cruzaba en mulas, a lomo de mula, hacia Portobelo, y en Portobelo la flota embarcaba hacia España, la parte del tesoro que venía de Perú. Y no sobre todo plata, pero también otro tipo de mercancías. De manera que el tráfico a través del istmo, el tráfico era una herramienta fundamental del comercio. En el siglo XIX resultó ya a partir sobre todo de la independencia, y hay autores, por ejemplo, como Alexander von Humboldt, que piensan ya que es posible construir en algún punto un canal interoceánico. Esta idea del canal interoceánico va a ser una idea no solamente de interés científico, geográfico, etcétera, sino una idea estratégica de primer orden, porque obviamente el que construya un canal va a tener el control sobre las rutas interoceánicas, sobre la ruta interoceánica. Y esta ruta va a ser una ruta clave en el comercio internacional. Ahora bien, Gran Bretaña tiene interés en esto, y de ahí en realidad su fuerte presencia en Centroamérica. El establecimiento de Belice como una colonia se va a pasar a llamar
British Honduras a partir de 1862, el protectorado sobre la Mosquitia y luego el montón de intervenciones que se señalan en el mapa en distintos momentos tienen que ver precisamente con esta continuidad de la presencia inglesa, sobre todo motivada por estos intereses canaleros. Pero claro, que cuando se construye el canal de Suez y cuando ya los intereses británicos se desplazan, sobre todo hacia la India, entonces la vía queda libre para otras potencias y la potencia para la cual va a quedar la vía libre es obviamente los Estados Unidos. Los Estados Unidos conocen en el siglo XIX una gran expansión, una gran expansión, sobre todo comercial, territorial, se configuran como el gran territorio que termina siendo a finales del siglo XIX, y luego hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, los Estados Unidos desarrollan intereses navales estratégicos de primer orden. Aquí el mapa que se presenta refleja la percepción del hemisferio occidental a principios del siglo XX. Es la percepción que tienen los estrategas, sobre todo de la Secretaría de Marina. Hay un conjunto de líderes en Estados Unidos que están sumamente interesados en este tema. Los puntos cruciales en esta expansión y en la percepción de dónde están los intereses de Estados Unidos se puede ver en ese mapa. La adquisición de Alaska es un punto importante. Alaska fue comprado a la Rusia zarista, que vende ese territorio que era originalmente de colonización rusa, expansión desde Siberia, en el siglo XIX. Después, los Estados Unidos conquistan las islas Hawái, ahí está indicado en el mapa, y luego, si ustedes pueden ver, el triángulo que cierra en realidad el dominio sobre el mar termina realmente en el Canal de Panamá, termina en Panamá. Por el lado, esto por el lado del Pacífico, por el lado del Océano Atlántico, realmente la expansión marítima de Estados Unidos se dirige hacia el Golfo de México y hacia el Caribe. Entonces, las islas del Caribe, Centroamérica y México quedan abrazados dentro de esta percepción de los intereses navales de los Estados Unidos. Y si ustedes recuerdan ahora que en 1898, que es cuando se produce la guerra entre Estados Unidos y España, y cuando España pierde Cuba, entonces ya los Estados Unidos, que están, digamos, en franca expansión, una vez superadas todos los trastornos que significó la guerra de secesión, para esta época entonces los Estados Unidos están ya sí en condiciones de convertir el Mar Caribe en un verdadero lago norteamericano. Y los puntos neurálgicos para esto son naturalmente la ocupación de Cuba temporal, pero conservando la base de Guantánamo, que es un punto estratégico fundamental, luego la adquisición de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos y las Islas Vírgenes, y por último el canal, la construcción del canal y de la configuración de la zona del canal como una dependencia colonial, como un enclave colonial norteamericano. Aquí nosotros podemos ver además, a partir de este momento, o sea, finales del siglo XIX, los intereses de Estados Unidos en la zona son fuertísimos. En este mapa que se puede ver en este momento se presentan la gran variedad de intervenciones de los Estados Unidos entre 1846, en que se produce la primera, y 1936, ¿por qué 1936? Porque en el contexto de la política del buen vecino de Roosevelt, como que se pone un fin
a esta política, por lo menos un fin más o menos temporal, a esta política de intervenciones que consisten en ejercer un papel, digamos, de policía de los mares. Entonces, las intervenciones de Estados Unidos son intervenciones puntuales, que ahí están todas señaladas, y ustedes pueden ver que son una gran cantidad de intervenciones a lo largo del siglo XIX y XX. Son desembarcos de tropas que bajan de un navío con algún propósito específico. Defender intereses norteamericanos, apoyar un dictador, provocar la caída de un gobierno desfavorable a los intereses de Estados Unidos, o por lo menos así percibido, etcétera, etcétera. Son intervenciones puntuales, desembarcos, la política que algunas veces se llama la política de las cañoneras, una intervención rápida que no sigue con una ocupación. Sin embargo, en casos bastante específicos, que ahí están los países que ahí están pintados en verde, todos conocieron ocupaciones de los Estados Unidos en algún momento de su historia en el siglo XX. Ahí está Cuba, está Haití, está la República Dominicana, está Nicaragua y está Panamá. Las fechas de esas ocupaciones están ahí señaladas en el mapa y, como ustedes pueden ver, son muy frecuentes. Son muy frecuentes. En todo esto, las intervenciones están orientadas en torno a la protección de los intereses norteamericanos en el Caribe, que son los intereses del Canal de Panamá, que son intereses marítimos y militares, o sea, de la fuerza del comercio internacional y de la fuerza naval, porque como ya explicamos cuando comentábamos el mapa anterior, en realidad los intereses estratégicos son muy fuertes. El Canal de Panamá, hasta que ya hablamos de potencias nucleares y cuando cambia el tipo de armamento en la década de 1950, antes de eso, el tráfico naval militar por el Canal de Panamá era crucial y eso se probó sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto entonces, pieza fundamental en estos intereses y en estas intervenciones es el caso de Panamá. Vamos a seguir en 3 mapas la evolución de Panamá. Panamá se independiza y es parte de Colombia, era parte del virreinato de Nueva Granada. En 1821, cuando la independencia, Panamá se independiza junto con Colombia. Es una provincia, un departamento, un estado, según los momentos, de Colombia, y así sigue hasta 1903. En 1903 se produce la independencia de Panamá. Y esto se puede seguir toda la trayectoria ya de Panamá independiente en estos 2 mapas que vemos ahora. El primero cubre el periodo 1903, el momento de la independencia, hasta 1979, o sea, el momento en que tiene fin la zona del canal. Entonces, en 1903, Panamá se separa de Colombia. El conflicto con Colombia tiene que ver básicamente con la negociación de un tratado para construir un canal. Para este momento, los Estados Unidos han decidido que ellos, como gobierno, van a construir un canal. Aquí hay toda la construcción del canal. El primer tratado fue negociado con Francia. Ferdinand de Lesseps, que el personaje que había estado a cargo de la parte financiera y había dirigido toda la construcción del canal de Suez, se hizo cargo del proyecto francés en Panamá y esto terminó en un rotundo fracaso. El fracaso tuvo que ver sobre todo con los costos de la empresa. Los costos de la empresa que fueron mal calculados y al final hubo un gran escándalo financiero y la compañía quebró. Entonces ahí después hubo distintas opciones hasta que en realidad en 1903
los Estados Unidos ya decidió oficialmente, pero esta vez como gobierno y como una obra emprendida por la Secretaría de Marina, realmente realizar la construcción del canal. Para la negociación propiamente del tratado, porque el tratado que pretendían los Estados Unidos y que lograron en 1903 fue un tratado que implicaba derechos territoriales sobre la zona del canal. Los colombianos no estaban dispuestos a esto, rechaza el Senado de Colombia este tratado y entonces se produce un golpe en Panamá, un golpe independentista. Panamá, hay que decir, en el siglo XIX siempre fue separatista de Colombia por la motivación de los intereses, sobre todo comerciales, pero en 1903 esto toma otro cariz, o sea, se proclama la independencia de Panamá. La intervención militar colombiana, que hubiera sido muy fácil, ¿verdad?, fue frustrada por un bloqueo de la Marina de Estados Unidos que impidió que los barcos panameños colombianos pudieran llegar a desembarcar en Panamá y impedir así la independencia. Entonces se consolida la independencia y la paradoja es que se produce la independencia y una semana o dos después se firma en Washington el Tratado del Canal con las condiciones que Estados Unidos exigía. Como se puede ver en realidad en los dos mapas, en realidad el territorio, la zona del canal, partía Panamá en dos, ¿verdad? Partía Panamá en dos, con lo cual, digamos, como Estado quedaba en una situación un poco particular. Y la zona del canal tenía todas las características de un verdadero enclave colonial. Aquí se puede ver en más detalle la zona del canal, que como enclave colonial dura desde 1903 hasta 1979. Luego, el mapa de la derecha muestra cómo, a partir de 1979, como consecuencia de los tratados del canal, que fueron firmados en 1977, los Estados Unidos aceptan poner fin a ese enclave colonial y ir finalmente entregando progresivamente la zona del canal. La zona del canal tenía las instalaciones del canal, pero también tenía bases militares particularmente importantes. Finalmente, ahí están indicadas las bases, las zonas militares, las fuerzas, y ahí se ve también cómo, ¿verdad?, esta zona del canal va progresivamente siendo entregada a Panamá. Y a finales de 1999, el 31 de diciembre, Estados Unidos abandona definitivamente la administración del canal y la zona del canal, todo lo cual pasa entonces a control panameño. Bueno, esta es un poco la breve historia de Panamá. En este mapa vemos ahora las intervenciones de los Estados Unidos en el área centroamericana y el Caribe entre 1936 y 1979. Aquí las intervenciones asumen otro carácter, ya no son aquellas intervenciones puntuales, aquella política de cañoneras y desembarcos, sino que son expediciones de mucho más envergadura. Quizás la más importante que se indica ahí es la crisis de Cuba, cuando después de la Revolución Cubana, Cuba choca con Estados Unidos después de 1959 y adopta un tratado militar y económico con la Unión Soviética y adopta un régimen socialista, entonces hay el enfrentamiento, el momento culminante es la crisis de los misiles, y entonces eso es lo que está evocado ahí con datos en ese mapa. También se indican otras intervenciones militares de los Estados Unidos, pero ya todo esto va en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto del bloqueo a Cuba y en el contexto en general de la Guerra Fría. Pero entonces vemos de todas formas cómo en todo este periodo
los Estados Unidos siguen considerando el Caribe como un verdadero lago norteamericano. Y vamos a ver ahora dónde estaban en todo este periodo los intereses de Estados Unidos. Aquí vemos los ferrocarriles. Los ferrocarriles en Centroamérica se construyen en la parte del Pacífico, en toda la parte del litoral del Pacífico, y conectan los altiplanos centrales con los puertos del Pacífico. Esto es importante en el siglo XIX, en la segunda mitad, para sacar por los puertos del Pacífico las exportaciones de café, que es el primer producto exportado por los países centroamericanos. Casi todos los países, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y sobre todo Costa Rica, exportan básicamente café. Pero luego siempre está la idea de hacer un ferrocarril para llegar a el Caribe, porque en realidad es mucho más rápido y sobre todo cuando no existe todavía el canal de Panamá, el canal interoceánico, es mucho más rápido exportar a través de los puertos del Caribe. Entonces, en Guatemala y en Honduras se construye una red de ferrocarriles para salir hacia el Caribe. Sin embargo, bueno, esta red, este mapa muestra los ferrocarriles en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Se puede ver que en realidad no es una verdadera red conectada. En negro se indican, sobre todo hay que prestar atención a la simbología de este mapa. La clave para leer este mapa está en el siguiente. Hay una serie de ferrocarriles proyectados que nunca se llegan a construir. Y esto es importante porque al final la red de ferrocarriles, que está en general en manos del capital norteamericano, es una red bastante parcial. Vamos a ver ahora en el caso de Costa Rica y Panamá. Aquí se puede ver, hay el proyecto de un ferrocarril a lo largo del istmo que cruza de Costa Rica a Panamá. Esto fue un proyecto que jamás se cumplió. En realidad, en el caso de Costa Rica, el ferrocarril llega de San José a Limón, o sea, del Caribe, del Valle Central, de la zona central hacia el Caribe, ¿verdad? En Panamá hay un ferrocarril transísmico que va de la ciudad de Panamá a Ciudad Colón, ¿verdad? Ahora, el punto importante, estos ferrocarriles que están manejados en general por intereses norteamericanos, tienen que ver básicamente en la zona del Caribe con las plantaciones bananeras, que están en parte en manos de productores locales y sobre todo en manos de las grandes compañías norteamericanas, la United Fruit Company, la Standard Fruit Company, la Cuyamel Fruit Company, que en 1929 se fusiona con la United Fruit Company. O sea, son las grandes compañías bananeras que, digamos, estamos hablando aquí de fuertes intereses económicos. Como ustedes pueden ver en el mapa, las zonas productoras de banano son zonas, es lo que está marcado en amarillo, son zonas muy delimitadas. Las tierras del Caribe son sobre todo valles aluviales a lo largo de ríos y se ubican todas cerca de la costa. Esto facilita la exportación. Estos valles aluviales son extraordinariamente fértiles y aptos para el cultivo del banano. Entonces, a partir de finales del siglo XIX y durante varias décadas, hasta por lo menos 1970, todo el Caribe centroamericano, la producción básica del Caribe centroamericano, son bananos para exportación. Ahora sí llegamos al tema final que hemos denominado migraciones, territorios indígenas y deforestación. Es lo que vamos a ilustrar en estos comentarios finales. A esto habría que agregarle
en aras de la precisión para los últimos tiempos, los últimos 15, 20 años, el narcotráfico, pero este es un tema para el cual no tengo suficientes materiales. Vamos a ver este mapa que se muestra. Yo creo que enseña en toda la complejidad los movimientos migratorios en el Caribe y Centroamérica a partir de 1870 y hasta más o menos el año 2000, aunque la intensidad de estos movimientos migratorios ha continuado más o menos siguiendo las mismas líneas después del año 2000. Y como ustedes bien saben, en este momento frente a los Estados Unidos hay todavía un fuertísimo movimiento de migración de centroamericanos y mexicanos hacia los Estados Unidos. Y de ahí la idea esta del presidente Donald Trump de construir un muro a lo largo de la frontera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que interesa señalar aquí? Interesa señalar que las poblaciones del Caribe y sobre todo primero en el siglo XIX se mueven migrando ¿hacia dónde? Bueno, el movimiento de migración es muy variado, pero hay que subrayar un movimiento migratorio hacia las metrópolis, hacia las antiguas metrópolis, o sea, las colonias británicas, migraciones hacia Inglaterra, las colonias francesas hacia Francia y también hacia los Estados Unidos. Todas las islas, las flechas indican más o menos el periodo en el cual empiezan los movimientos y se puede seguir esto con bastante detalle. Esto hace que, sobre todo en el este de los Estados Unidos, en ciudades grandes como Nueva York, Boston, Chicago, haya barrios de inmigrantes, muchos de ellos sus descendientes o migrantes recientes, prácticamente de todo el Caribe. Ahora, también hay otros movimientos migratorios importantes. Estos movimientos migratorios afectan sobre todo el istmo centroamericano y sobre todo esta región que estamos estudiando ahora, que es el Caribe centroamericano. Veamos, por ejemplo, el caso de Jamaica. Hay una migración de Jamaica hacia la costa caribe de Centroamérica muy fuerte entre 1880 y 1930. Esta migración son trabajadores antillanos, trabajadores jamaiquinos, que vienen hacia el istmo centroamericano, hacia la costa, a trabajar ¿en qué? En el ferrocarril, en la construcción del ferrocarril y en las plantaciones bananeras. También hay un fuerte movimiento de migración desde las Antillas Menores, por ejemplo, sobre todo de Barbados, hacia el canal de Panamá. La migración hacia el canal de Panamá es una migración de mano de obra, jamaiquinos, gente de Barbados y también de otras Antillas llegan como trabajadores a la zona del canal. El asunto es que el canal se construye entre 1903 y 1914. Cuando se inaugura en 1914, muchos de estos trabajadores siguen trabajando en la zona del canal, pero la gran mayoría quedan ya sin trabajo y entonces migran hacia la costa caribe de Centroamérica a trabajar en las plantaciones bananeras. ¿En dónde? En Costa Rica, en la costa de Nicaragua y sobre todo también en la costa de Honduras. Entonces, esto le va a dar, desde el punto de vista étnico y cultural, al Caribe centroamericano esta nueva característica de un aumento significativo de las poblaciones de origen, esta vez ya no podemos decir esta vez afrocaribeñas, poblaciones afrocaribeñas que nutren esa diversidad étnica y cultural que ya habíamos mencionado antes y que viene desde el siglo XVII.
Por otro lado, también tenemos en este mapa se muestran las migraciones de centroamericanos hacia Estados Unidos, etcétera, pero esto ya interesa mucho menos desde el punto de vista de la región que estamos considerando. Ahora bien, aquí en esta línea hay en línea punteada la identificación de una región que un gran geógrafo histórico norteamericano, W. Meinig, llama la Afro-North America. Esta región que él denomina sería la América afro, la América del Norte afro, digamos, ¿qué es lo que ubica? Él la identifica como una área cultural común, ¿verdad? Y él ubica este límite hacia 1915. Y esta zona, ¿qué es lo que comprende? Fíjense, es muy interesante porque comprende, él la considera una zona con mucha unidad desde el punto de vista étnico-cultural, abarca el sur de Estados Unidos, abarca las islas del Caribe, abarca todo el Caribe, ¿verdad? Y digamos un poco el norte de Sudamérica y termina en la zona del canal. Entonces es significativo esto porque muestra entonces también cómo a su vez el Caribe es una zona de una gran complejidad étnico-cultural. Y nosotros podríamos extender después, porque digamos que esta línea punteada podría llegar a abarcar toda la costa caribe de Centroamérica después, tal vez quizás no hacia 1915, pero sí en un momento posterior, cuando sobre todo ya la importancia de las migraciones jamaiquinas en la costa del Caribe centroamericano se haya afianzado. Veamos ahora un poco también las características del Caribe centroamericano en relación a las repúblicas centroamericanas, o sea, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y también Panamá. Aquí mostramos la red de caminos hacia 1950. Aquí va la carretera interamericana. Y lo que se puede observar acá es que toda la red principal de caminos y de ciudades y la comunicación está toda recostada hacia las tierras altas, en las tierras altas y en el litoral del Pacífico. El Caribe, lo que hemos llamado el Caribe centroamericano, está prácticamente aislado. Esto es 1950, la red carretera, ¿verdad? Veamos ahora en 1990. En 1990 sí, hay por ejemplo en el caso de Costa Rica, hay carreteras que llegan ahora al Caribe, también en Honduras hay muchas más carreteras, pero por ejemplo vemos como en Nicaragua, en realidad, y esta situación sigue hasta hoy día, realmente el camino se termina en rama, o sea, no llega realmente a la costa del Caribe centroamericano. El Caribe centroamericano en ese sentido sigue estando bastante aislado, con muchas conexiones, muchísimas conexiones culturales, etcétera, con el Caribe insular, pero en realidad, ya si uno examina más de cerca, en general tampoco con demasiadas conexiones, más allá de las culturales, entre el Caribe centroamericano y el Caribe insular. Esto se puede seguir también, ahora si tratamos de ver en un vistazo muy de largo plazo, ¿verdad? Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XX, donde está cómo se va dando la expansión del poblamiento. Cuando hablamos de aquí del poblamiento nos referimos al poblamiento de tipo hispano-criollo. Y podemos ver acá cómo vamos de el color marrón café hacia
las zonas verdes del Caribe centroamericano y vemos cómo la expansión es realmente muy lenta, porque a finales del siglo XX, el verde más intenso, que es bastante fuerte en toda la zona del litoral caribe, en realidad muestra áreas todavía de poblamiento bastante disperso. O sea, las sociedades centroamericanas se configuran, uno podría decirlo, en gran parte mirando hacia las tierras altas, mirando hacia el Pacífico y en gran parte ignorando, dándole la espalda al Caribe centroamericano. En este mapa yo creo que se puede apreciar esto con particularidad. ¿Y qué hay entonces en el Caribe centroamericano? Por un lado, las poblaciones negras que ya hemos mencionado de origen afrocaribeño, los zambos, mosquitos, garífunas, etcétera, toda esta gran diversidad étnica. Y también aquí vemos un mapa de los lugares con poblaciones indígenas, todavía en la década del 80, donde están localizadas poblaciones indígenas de densidad relativamente importante. Y entonces podemos ver cómo, bueno, esto naturalmente hay las zonas de población muy densa en Guatemala, un poco en el interior de Honduras, pero después las poblaciones indígenas que hay del lado de Honduras, en la costa Caribe, del lado de Nicaragua, del lado de Costa Rica y después del lado de Panamá, esta población de Panamá son indígenas cunas, ¿verdad? Que los cunas, esto es un caso interesante a mencionar para no cometer errores, los cunas no son indígenas que estaban en el periodo prehispánico en Panamá. Los cunas vinieron en una migración desde la actual Colombia en el siglo XVII y en el siglo XVIII, una migración por la selva. Los indígenas originales del Darién desaparecieron prácticamente diezmados por las enfermedades y la esclavitud inicial en los primeros años de la conquista de Panamá. Bueno, y si aquí estaban las poblaciones indígenas, ¿dónde hay territorios indígenas? Territorios que los estados reconocen como territorios indígenas. Estos territorios están en el Caribe centroamericano. Están en la zona de la Mosquitia nicaragüense, están en Costa Rica y están en Panamá, donde tenemos aquí la comarca Guaymí, de los indios guaymíes, y la comarca de San Blas, donde están precisamente los indígenas cunas. Esta era la situación hacia 1990. Y para terminar ahora, vamos a mencionar otro aspecto. El Caribe es en el Caribe centroamericano es donde está la mayor parte de lo que queda de la selva tropical en Centroamérica. Y como ustedes pueden ver, este es un mapa sobre la deforestación entre 1940 y 1990. Y ustedes pueden ver ahí en amarillo la extensa área que fue deforestada entre 1940 y 1990. Es un área de deforestación que va avanzando cada vez más hacia la costa. Hacia 1990, lo que está ahí en verde intenso es lo que quedaba todavía de selva tropical, de selva lluviosa, densa, sobre todo en el Caribe centroamericano. Medidas que tomadas han tratado de controlar este fenómeno, pero como ustedes saben, este es un fenómeno bastante difícil al final de solucionar, aunque digamos desde el punto de vista del equilibrio ecológico, lo que es deseable, lo que es urgente es impedir que continúe la deforestación. Como les decía, en realidad otro elemento que habría que incluir aquí es el peso del narcotráfico. Yo no lo he incluido por falta de datos,
sobre todo de mapas precisos, pero lo que podemos simplemente ahora, para terminar esta presentación, evocar esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? En la década sobre todo a partir del 90, de la década del 90, 1990, pero sobre todo en la década del 2000, Centroamérica se convierte en un lugar de paso del narcotráfico hacia el norte, desde Colombia, sobre todo Colombia, hasta los Estados Unidos, buscando los mercados consumidores de droga, que como se sabe, los grandes mercados, los mercados atractivos para los narcotraficantes están en los Estados Unidos. En la zona del Caribe centroamericano, que es una zona aislada, con poblamiento disperso, relativamente aislada y a veces de acceso difícil por las características del clima, la vegetación, el territorio, etc., es una zona que se convierte en una zona privilegiada para la acción del narcotráfico, y de hecho esto ha sido así. O sea, si uno tuviera un mapa de las zonas donde hay depósitos, y uno pudiera mapear esto con precisión, estoy seguro que uno vería un montón de puntos todo a lo largo del Caribe centroamericano. No es la única, también hay tráfico por la zona del Pacífico, por el lado del Pacífico, pero creo que esta es una de las características también de toda esta zona del Caribe centroamericano. Con esto terminamos esta presentación, que esperemos haya sido de la utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.